Son las 8 de la tarde. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinabeitia. Dentro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día especial para nosotros, Día del Amor, que sucede al Día de la Radio, así que magnífico momento para demostrar el amor por la radio. Y qué mejor sitio para hacerlo en un lugar que también está de celebración, que cumple 40 espléndidos años, las Cortes de Castilla-La Mancha. Así que estos 90 minutos de radio, desde la sede del Legislativo de Castilla-La Mancha, pretenden coser esos contenidos. Gracias a los que no son fieles desde casa, desde la oficina, desde el coche, también a los que han querido acompañarnos aquí en este salón de plenos del antiguo convento de San Gil. Agradecimiento que hacemos extensivo a la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, con quien abrimos este tiempo de radio. Consejera, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Ahora iré con la actualidad, pero antes dígame, ¿cuál era su relación infantil y juvenil con la radio? ¿Cuál es ahora? ¿Cómo consume radio? No sé si es de esas personas que tenía un transistor en cada cuarto de la casa, o fíjese si soy antiguo, digo un transistor, porque ahora ya vamos con el móvil y los auriculares inalámbricos. Bueno, claro. pues mire, yo soy de una zona rural en la que sigo viviendo y cuando era niña no se escuchaba la radio. Por tanto, la radio para mí fue un descubrimiento muy tardío. Ya prácticamente cuando empecé a trabajar, con 20 y tantos años, empecé a descubrir la radio, cuando ya no estaba en mi pueblo, sino que viajaba a otros lugares. Y a partir de ahí se convirtió en mi medio de comunicación favorito, y lo digo sin peloteo, lo digo porque es verdad, porque es ese medio de comunicación que hace que te sientas acompañada todo el día y que puedes hacer otras cosas. No estás atada a la radio te acompaña, te informa, la prestas atención cuando te conviene, cuando no es una compañía, pero es capaz y con una inmediatez tremenda de informarnos de cualquier acontecimiento, ¿no?, que pase o muy cerca o muy lejos. Y en eso nos conecta. 31 millones de personas escuchan a diario la radio en España. Es el 76% de la población mayor de 14 años en España, así que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Usted ha sido elegida como diputada en Cortes ya 3 legislaturas. Cuando decimos 40 años de las Cortes, ¿cuál es su reflexión? ¿Cómo cree que estas 4 décadas de órgano legislativo han contribuido al desarrollo regional? Bueno, yo creo que tener autonomía, tener voz propia, tener identidad de lo que somos, ¿no? Identidad siempre hemos tenido, pero quiero decir voz propia y sentimiento de que somos una tierra a la que había que prestar atención, ha hecho que avancemos y consigamos grandes cosas. Un sistema público de salud magnífico, una universidad, hemos conseguido por fin que nos hagan caso en relación al trasvase, bueno, infinidad de hitos que se han conseguido por tener autonomía, por tener voz propia, y la máxima expresión de esa voz son las Cortes. Bueno, pues quédese con nosotros unos minutos, que ahora le interrogaré sobre cuestiones de actualidad, que además este lunes pasa por algo muy notable, como es la subida un 8% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros, subida aprobada esta mañana en Consejo de Ministros. Desde que el presidente llegó a la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha alcanzado un incremento de casi el 50%. Permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven de nuestro país tenga un poquito más de esperanza de vida. Medida de la que presumían, como escuchábamos, la ministra portavoz Isabel Rodríguez y la ministra de Empleo Yolanda Díaz. Curiosas las valoraciones encontradas de sindicatos y patronal aquí en Castilla-La Mancha. Parece que analizaran 2 realidades distintas. Paco de la Rosa, Comisiones Obreras, y el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga. La subida del salario mínimo ha supuesto una inyección económica a la pequeña y mediana empresa, sobre todo a la microempresa, a los autónomos. Pues lógicamente esto afecta sobre todo al pequeño empresario y, dependiendo de los sectores también, pues por ejemplo al empresario agrícola, al empresario del comercio, que indudablemente no va a poder hacer frente a jornadas completas. Y sumamos una tercera lectura que hacía hoy Adolfo Patón, el presidente de la Red Regional de Lucha contra la Pobreza, al presentar las propuestas que esta organización va a presentar a las formaciones políticas con vistas a las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué ocurre? Ocurre que tenemos que tener en cuenta que no todas las personas que están en situación de vulnerabilidad tienen un acceso al mercado laboral. Entre esas propuestas, poner en marcha medidas de choque para erradicar la pobreza severa antes de 2030, blindar los servicios sociales, crear una ventanilla social única, que el 25% de los fondos europeos se dediquen por obligación a acciones de inclusión social y lucha contra la pobreza, o ampliar el parque de viviendas sociales. Y precisamente en esa materia, en vivienda, Javier Mateo, buenas tardes. ¿Qué tal, Pachi? Muy buenas tardes. Encontramos otra de las referencias informativas de esta jornada.
Sí, por ejemplo, ya que teníamos el tema de la vivienda sobre la mesa, vamos a comenzar con él, si te parece, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado hoy la construcción de 800 viviendas para frenar, de alguna manera, la escalada de precios en el mercado del alquiler en las zonas más tensionadas de la región. Y esto, de momento, es solo un primer paso, lo explicaba el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Estamos preparando una medida muy importante que les presentaremos dentro de poco para seguir aumentando aún más la oferta de viviendas en Castilla-La Mancha en zonas tensionadas, que se pueden imaginar ustedes cuáles son. Pues los 2 corredores, las 7 principales ciudades de la región, es decir, las 5 capitales de provincia más Talavera y Puerto Llano. De hecho, en determinadas zonas y en ciudades patrimonio como Toledo y Cuenca se nota especialmente ese aumento de la vivienda se debe al auge de las viviendas de uso turístico, y en Toledo se ha presentado precisamente la nueva normativa que la regula, paralizando desde hoy la concesión de esas nuevas licencias. El motivo, que la ciudad pueda tener un desarrollo sostenible, lo explicaba la alcaldesa Milagros Tolón. De esta forma lo que hacemos es evitar la concentración, evitamos también la saturación de viviendas turísticas en una misma zona, que puede producir muchos problemas. Ojo al mercado del vino, sus ventas se están frenando y generando una cierta preocupación en el sector, pero hay quien prefiere ver solo una ralentización de las ventas. José Julián Casanova, de la cooperativa El Progreso. No sería un problema grande, sino que al final hay una ralentización, y cuando pasa esto pues siempre genera un cierto nerviosismo, pero yo creo que cuando llegue el calor todo se activa. Ojo a este titular, Pachi, porque esta tarde el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno definitivo al acuerdo para prohibir el vender coches y furgonetas diésel y gasolina a partir de 2035. Se busca así reducir el 55% de las emisiones de cara a 7 años, a 2030. Por cierto, que los que usan combustibles a diario y lo notan son los vendedores ambulantes, que están sufriendo las consecuencias de ese elevado precio del gasoil que tenemos. De hecho, han pedido que se les considere profesionales del transporte para acceder a las ayudas del gobierno. Que ayuden al autónomo, que también el autónomo necesita que nos ayuden. Intentando, de los poquillos ahorros que hay muy pocos, pues ajustarse. Incendio en las herencias en Toledo. 2 mujeres de 62 y 95 años han sido atendidas por inhalación de humo al incendiarse su vivienda. Sabemos que la de menor de edad ha sido derivada hasta el hospital de Talavera de la Reina. El motivo de ese incendio, el calefactor. Ojo, precaución, ya lo saben, cuando hablamos acerca de este tipo de artefactos. Ha fallecido, ya en clave nacional, finalmente la mujer embarazada tiroteada anoche en Castellón. Sin embargo, lo único positivo es que se ha podido dar a luz cesárea al bebé. La Guardia Civil está con la investigación ya en marcha. Se descarta que se trate de un crimen machista, al parecer, por el momento. Y vamos a terminar en el Congreso. Finalmente, la ley del solo sí es sí no se va a debatir por vía de urgencia. Va a llegar al Pleno el día 7, justo en vísperas del 8M. Cruce de declaraciones hoy de Pachi López por el PSOE y de Pablo Echenique por Podemos. Seguimos creyendo que hay que corregir cuanto antes los efectos no deseados de esta ley, por lo tanto, serán otros los que tengan que dar explicaciones. Porque nos parece que sería un escenario trágico volver al Código Penal de la manada. Pablo Echenique por Podemos, Pachi, que antes me parece que no lo he dicho bien, así que ahí te lo dejo. Gracias, Javi. En cuanto al deporte, Alberto Corroto, buenas tardes. Hoy empiezan los octavos de final de la Champions. Buenas tardes. Lo hace con 2 partidos, uno de los más atractivos, el PSG Bayern de Múnich sin Mbappé en el 11 y el Milán Tottenham. Ambos arrancan a las 9. En el Real Madrid se cae la convocatoria para medirse mañana al Elche Toni Kroos. El Talavera rectifica y ha bajado 5 euros el precio de las entradas para recibir al Deportivo de La Coruña en el Día del Club, y desde las 7 se está emitiendo en el Buero Vallejo de Guadalajara el documental 75 años para ver a mi Depor campeón, con la colaboración de CMM. Gracias, Corroto. En cuanto al tiempo, se mantiene la estabilidad y irán creciendo el mercurio, las temperaturas, con vistas al fin de semana. Ana Sevilla, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos despidiendo una jornada de tiempo tranquila donde las temperaturas máximas en algunos puntos no han superado los 10 grados. Para mañana sí que las temperaturas van a subir algún grado respecto al día de hoy. Nos vamos a quedar con 14 de máxima en Cuenca, en Albacete, 15 en Guadalajara, 16 en Toledo o incluso 17 en Ciudad Real. Son temperaturas algo elevadas para esta época del año. Eso sí, no hay que confiarse, porque durante esta madrugada las temperaturas volverán a rondar los 2-5 grados en capitales de provincia y volveremos a hablar de esas heladas en puntos de sierra. En cuanto al estado de los cielos, mucha precaución a primeras horas. Volverán a repetirse las nieblas, sobre todo en el sureste, en la provincia de Albacete y en esas zonas del valle, tanto en el Tajo como el Guadiana, con cielos que irán algo cubiertos, sobre todo durante la mañana, en la parte más este de la región, un ambiente algo más plomizo, sobre todo al sur de Albacete, y nubes de tipo alto que podrían dejarnos ver algo más el sol, eso sí, en la parte más oeste. En cuanto al viento, dejará de nuevo alguna racha intensa, sobre todo durante la mañana en puntos de La Mancha. Gracias, Ana. 8 y 9 minutos de la tarde. Buena hora para conocer la situación de las principales carreteras de Castilla-La Mancha. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente ocurrido durante esta tarde que ha provocado el corte de la AP36 a su paso por el Toboso y a la provincia toledana. Un corte, ¿vale? A la vuelta de sumario, lo primero el corte. A esta hora queda un carril abierto, queda el carril solamente derecho abierto, pero sí, en cuanto al resto de carreteras y de vías de la Comunidad de Castilla-La Mancha se circula con total normalidad. Pueden encontrar, eso sí, leves complicaciones si van a circular por la A3 ya la provincia de Cuenca a su paso por El Peral, sentido Valencia, y eso sí, en el resto de carreteras y de vías se circula con normalidad. Gracias, Alejandro. Con Jorge Rodríguez y Juan Rodríguez en la realización técnica recorremos como cada día 80.000 kilómetros cuadrados de región en 90 minutos de radio. Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinabeitia. Se tratará en el pleno del 7 de marzo. Seguimos creyendo que hay que corregir cuanto antes los efectos no deseados de esta ley, por lo tanto, serán otros los que tengan que dar explicaciones por qué no lo quieren así. Porque nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara volver al Código Penal de la manada. Castilla-La Mancha a las 8, desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Esas son probablemente dos de las noticias más destacadas del día. Seguimos aquí un ratito en conversación con la consejera portavoz y de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández. Esa es una de ellas. Como decía, comienza la tramitación parlamentaria de la modificación del solo sí es sí. Podemos no apoya ese procedimiento de urgencia. Usted, a lo largo de la jornada, escuchando declaraciones de unos y otros, ¿se explica el porqué? Yo creo que es un interés electoral de salirse con la suya y de tener razón, porque sinceramente no hay una razón de fondo que se justifique con lo que están diciendo. La proposición de ley del PSOE no retira el consentimiento de ser el eje central, en absoluto. Y de hecho no inventa casi nada, no pone agravantes nuevos que no existieran. La intimidación, la violencia y la anulación de la voluntad eran ya agravantes que aparecían en la ley del solo sí es sí. Lo que hace el PSOE en esa proposición de ley es endurecer las penas que se habían rebajado y hacer horquillas más pequeñas con penas más elevadas para dar más seguridad jurídica a los operadores jurídicos por un lado y a las víctimas por otro. Algo que es un clamor popular, es un clamor que bueno, a cualquier sitio que vayas, lógicamente la gente desea y espera que se solucione cuanto antes. Lo que no puedo entender es este empecinamiento por parte de Podemos, que yo creo que responde a un interés de cálculo electoral, por cierto, muy equivocado. Muy equivocado. Así que yo lamento muchísimo que, desde luego, la actitud de Podemos sea esta. ¿Hasta qué punto, como Gobierno de Castilla-La Mancha, se sienten perjudicados por estos roces permanentes entre los socios de Gobierno? Bueno, a ver, a mí me preocupan menos los roces entre socios de Gobierno, honestamente, que lo que está pasando con la ley del solo sí es sí. Me preocupa mucho más lo que está pasando con las consecuencias no buscadas, no deseadas de una ley que en términos generales es una ley magnífica y ha supuesto un gran avance para las mujeres que sufren agresiones sexuales, pero desde luego estos efectos indeseados con rebajas de penas nos está dejando el corazón encogido y a las víctimas pues bastante dañadas. Y yo creo que hay que reaccionar y es lógico que la parte socialista del Gobierno quiera dar estabilidad y quiera dar seguridad y quiera dar una respuesta, cueste lo que cueste. Y esa reflexión de votar con Vox y con PP, no, ese es el peligro. ¿El peligro es votar con unos o con otros o el peligro es que la ley no responda a lo que buscábamos? Porque yo estoy bastante cansada, no sé la gente en general, de escuchar esto de no, eso no está bien porque están votando con Bildu, no, aquello no está bien porque están votando con Vox, aquello no porque el PP lo apoya. Mire usted, mire la ley, a ver si le gusta o no le gusta y cómo la puede mejorar y responda a los intereses de la ciudadanía y déjese de mirar quién vota y quién no vota. Yo creo que de esto estamos bastante hartos. Si estoy yo harta que me dedico a la política, me puedo imaginar la gente. Eso es lo de los árboles y el bosque, efectivamente. La peor cara y seguramente también hoy la mejor cara, esa decisión del Consejo de Ministros del incremento del salario mínimo interprofesional, que suponemos que para esto están los gobiernos, ¿no? Hombre, yo creo que era, aparte de ser una promesa electoral y un compromiso que el Ejecutivo está cumpliendo, y yo me felicito por ello, es de recibo que en estos tiempos, que además la inflación ha sido tan alta, pues se actualice el salario mínimo interprofesional con fuerza, ¿no? Es un 50% lo que se ha subido en los últimos años, mucho más que en la década anterior entera. Y esto es una respuesta a una realidad social, y es que los trabajadores de este país tienen que llegar a fin de mes con cierta dignidad. Y con el salario mínimo interprofesional que había hace 5 años, no se llegaba a fin de mes, ni con dignidad ni sin ella, no se llegaba a fin de mes. Y en algunas ciudades ya es muy complicado llegar a fin de mes con 1.080 euros, imagínense con 600 o 700 que se cobraban hace unos años. De manera que todos los esfuerzos que se hagan por parte del Gobierno, por un lado, y también por parte de las empresas, que hay que reconocer que el esfuerzo es también de las empresas,
empresas, pues yo creo que es de inteligencia, primero de justicia y segundo de inteligencia, porque los trabajadores y trabajadoras cuando tienen dinero lo pueden gastar. Si son pobres, desde luego empobrecen al conjunto de la sociedad porque no circula, ¿no? Y eso también es algo a tener en cuenta desde el punto de vista económico. Cuestiones ahora de los últimos días y de los próximos meses. De los últimos días, yo no sé si usted había tenido relación en algún caso concreto, en alguna entrevista o en alguna visita con el alcalde de Villar de Cañas. No, que va, no lo conozco personalmente. Doy gracias. Iba a decir, y seguramente se alegra después de la semana pasada, de lo visto la semana pasada, ¿no? Pues sí, a ver, primero decir que este señor, no me gusta mencionar tanto el pueblo porque estamos estigmatizando el pueblo que no se lo merece. Los vecinos y vecinas de Villar de Cañas, desde luego, no responden a este perfil del alcalde. En cualquier caso, es un personaje, y lo digo así porque se ha construido él mismo un personaje que viene insultando a quien no piensa como él desde hace años, desde acusarnos al Consejo de Gobierno de formarnos una alpaca de paja de María o marihuana a la barbaridad que le dijo el otro día a la ministra Montero, ¿no? Que es tal barbaridad que mejor no la repito. Bueno, yo creo que no vale con pedir disculpas y luego borrar el comentario del Facebook. Aquí lo que tiene que hacer el Partido Popular es tan sencillo como decir que no se presenta a las elecciones bajo las siglas del PP. Porque entiendo que un expediente disciplinario que nos están intentando marear con este asunto tiene que tener sus garantías procesales porque estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho a la participación política. Y eso es comprensible. Tiene un trámite, pero la decisión de si va a ser candidato o no es la dirección regional quien toma esa decisión. Es el señor Núñez, que está echándole la culpa al señor Benjamín Prieto, presidente provincial de Cuenca, de que tome decisiones y medidas, ¿no? Es responsabilidad del señor Núñez y que tendrá que tomarla o no. Si no la toma, asumir las consecuencias de su inacción, porque es muy grave. Ya nos pasó con el exalcalde de Villares de Saz, que llamó puta barata podemita a nuestra compañera Cristina Maestre. Tampoco me es grato decirlo, pero como es tan duro, pues yo creo que hay que decirlo para que la gente se haga una idea. Y lo que pasó fue que abrieron un expediente que se cerró y se presentó a las elecciones bajo las siglas del Partido Popular. Por tanto, yo espero que esto no sea un espectáculo de humo por parte del PP. Además, ¿hay alguna otra alternativa intermedia? Entiendo, porque creo que lo hemos visto, no sé si en el Partido Popular, pero en otras formaciones políticas, no sé si sirve de algo, pero eso que se llama suspensión cautelar de militancia. Bueno, claro, eso está contemplado en todos los estatutos de todos los partidos políticos. Esa suspensión cautelar se puede dar, pero en cualquier caso lo tienen mucho más fácil para demostrar si esta forma de hacer política representa o no representa a la dirigencia actual del Partido Popular, y esa respuesta sencilla y rápida es confirmarlo o no confirmarlo como candidato. 14 de febrero, día de San Valentín. Estamos a 3 meses y medio, algo menos, 3 meses y medio exactamente, de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Sabemos que es posible, pero ¿cómo de probable, por lo que usted percibe y por las encuestas que ustedes barajan, que a partir de 2023, mayo, junio, en Castilla-La Mancha hubiera un gobierno de coalición PP-Vox? Bueno, primero hay que decir que hasta el rabo todo es toro, ¿no? En esta tierra entendemos bien esa metáfora. O sea, que nadie puede darse por vencedor de unas elecciones por muy bien que le vayan las encuestas. Dicho esto, nosotros tenemos 2 termómetros para saber cómo estamos o intuir, mejor dicho, cómo estamos. Una son las encuestas y otra es la calle. Las encuestas van muy bien, nos dan mayoría absoluta. Eso no quiere decir otra cosa más que en este momento van muy bien. Ya veremos qué pasa el 28 de mayo. Y en la calle lo que vemos es mucho cariño al presidente, pero además es un cariño muy transversal. No es un perfil determinado de persona que tiene una ideología concreta, sino que nos encontramos mucho afecto y cariño con un perfil muy transversal de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, y esto es incluso mejor termómetro que las propias encuestas. Por tanto, ¿es posible un gobierno de coalición? Sí, claro que lo es. Ya le digo, eso lo va a decidir la ciudadanía el próximo 28 de mayo. De hecho, es la única alternativa posible a Emiliano García Paje, porque Podemos ha dicho que lo va a vetar si puede, y Vox ha dicho que lo va a vetar, y PP dice que lo va a vetar, de manera que la única posibilidad es o un gobierno estable en solitario de Emiliano García Paje o ese gobierno de coalición, que sería un experimento. Pocas posibilidades vemos que se pueda dar, pero eso no quiere decir que haya que relajarse. Hay que explicarle a la ciudadanía cuál ha sido la gestión, cuáles han sido las dificultades de esta legislatura, cuáles son los retos de futuro,
y a partir de ahí trabajar y luego pues si nos merecemos la confianza, bienvenida sea, y si no, es que nos habrán colocado en nuestro lugar. Una curiosidad no tiene mayor importancia, pero ¿hay un momento formal elegido para un anuncio oficial del candidato García Paje? Lo decidirá él. Y yo me enteraré seguramente cuando el día que lo decida, y es posible que se lo diga a ustedes antes que a nosotros. Es un alma libre y esa forma parte de su liderazgo y de su forma de ser. Y otra cuestión, ¿cuánto voto quita y pone desde su punto de vista y por su experiencia en política la gestión del Gobierno de España siendo del mismo color que el Gobierno de Castilla-La Mancha? A ver, las corrientes nacionales siempre influyen. Quien diga que no influyen o no sabe lo suficiente de política o miente. Pero quien piense que la gente no sabe discriminar el voto entre unas elecciones u otras también o no sabe de lo que habla o miente. Por tanto, son elementos que nunca podemos saber exactamente cómo confluyen ni cómo influyen o determinan. Sabemos que cuando hay un contexto nacional bueno tenemos más posibilidades y cuando tenemos un contexto nacional políticamente malo pues nos viene peor y tenemos que navegar mucho más, empujar mucho más para navegar, ¿no? Dicho esto, en Castilla-La Mancha, que ya llevamos 40 años de autonomía, ya tenemos una poquita experiencia. En términos generales, podemos decir que las elecciones autonómicas las hemos ganado siempre o casi siempre el Partido Socialista y las elecciones generales las ha ganado siempre o casi siempre el Partido Popular. Y esta es una realidad con la que hemos convivido 40 años, no solo en Castilla-La Mancha, sino en muchos municipios de nuestra región. Y bueno, yo creo que es evidente que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha está muy en el terreno, mucho en la transversalidad. Conocemos muy bien el territorio en el que nos movemos y yo creo que eso es parte del éxito, ¿no? Del éxito que hemos cosechado hasta ahora, sin querer, como le digo, ser prepotente ni triunfalista, porque desde luego eso lo decidirá la ciudadanía. Pues le voy a regalar una canción para despedirnos. Hemos querido que el hilo musical fuera castellano-manchego. Tenemos ahora un buen elenco de invitados para nuestro programa hasta las 9:30 de la noche, pero bueno, no necesita ni presentación. Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar. Tenía dudas de si ponerle Rosalén o Carmento. O Carmento, sí. Digo, venga, me voy a inclinar por Rosalén, Carmento en otro momento, porque la he visto muy fan en redes sociales del espectáculo Carmento en la elección de Eurovisión. Sí, la verdad es que sí. Primero, yo no conocía demasiado a Carmento. Antes de que se presentara al Festival de Eurovisión me hablaron de ella y la seguí y me gustó, me chocó mucho esa manera de hacer música tan auténtica, tan nuestra, pero al mismo tiempo tan moderna y que tiene tanto enganche. Y en el Día de las Mujeres Rurales actuó en el Día de las Mujeres Rurales y hubo muy poquito público, cosa que me entristeció muchísimo. Ahora estoy convencida de que si actuara, bueno, se llenaría cualquier auditorio, ¿no? Y me alegro mucho por ella porque hace una música auténtica. Y de Rosalén, ¿qué vamos a decir, no? Aparte de esa maravillosa voz y esa música, sobre todo esas letras. Las letras de Rosalén son muy especiales. Y nos representa y es bandera, efectivamente, de Castilla-La Mancha. Blanca Fernández, consejera portavoz y de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha. Gracias por acompañarnos este ratito en las Cortes y buenas tardes. A ustedes. Venga, un poquito de Rosalén y resumimos ya la actualidad de este 14 de febrero. El que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Venga, ábreme. Y es tu sexo
sonó tu 8:24 minutos de la tarde con la banda sonora de Rosalén. Como decía, vamos a repasar otros elementos destacados de otras referencias informativas de este martes 14 de febrero. Javier Mateo, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Qué bien escogido este Comiendo Traviesos en este 14 de febrero, te tengo que decir, Pachi. Qué bien escogido. Vamos a resumir la actualidad y vamos a empezar además, retomamos aquí en el estudio 1 de Radio Castilla-La Mancha con los dos sucesos que nos han llamado la atención esta tarde. El primero, esas dos vecinas de Las Herencias en Toledo que han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia tras inhalar humo en un incendio. Ha ocurrido después de que ambas, de 62 y 95 años, sofocaran un incendio en su casa provocado, Dani Cantalejo, por un calefactor. El incendio, según fuentes del 112, se ha producido debido a un calefactor. Las dos mujeres han conseguido sofocar las llamas y evitar que se extendieran por la casa, pero han resultado afectadas por inhalación de humo. La más mayor, de 95 años, ha sido atendida en la vivienda por el equipo de urgencias del centro de salud de esa localidad de Las Herencias, en la provincia de Toledo, pero la otra, de 62 años, sí ha necesitado el traslado en una ambulancia hasta el hospital de Talavera. Y la otra historia nos lleva hasta Usanos, en Guadalajara. Allí han robado el copón, pero se han dejado el cáliz olvidado en una bolsa, y es que los ladrones han entrado en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, dejando numerosos destrozos a su paso. Juan Pedro Palomó. Los ladrones se han llevado el copón, unas vinagreras y la cajita con la llave del sagrario. Con la denuncia efectuada, la Guardia Civil ya investiga los hechos para dar con los ladrones. Miguel Torres es el párroco de Usanos. No hubo tema de profanación, en el sentido de que no estaba el sagrario con las formas consagradas, entonces parece que era más tipo robo. Ahora los hermanos de la Virgen de la Soledad y Traspaso de Usanos esperan que se arreglen los daños lo antes posible para que su patrona pueda regresar a la ermita y así poder celebrar la Semana Santa con normalidad. Otra historia, esta tarde el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno definitivo al acuerdo para prohibir la venta de coches y furgonetas diésel y gasolina a partir de 2035. Recordemos que se busca reducir así el 55% de emisiones para 2030, y esto cuando hoy se celebra el Día Mundial de la Energía, y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se insiste en la idea de seguir avanzando en la renovable. De hecho, en Castilla-La Mancha se han superado ya los 9.000 megavatios de potencia instalada, lo que nos convierte en región líder. Lo explicaba hoy el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. Dar pasos para que nuestra comunidad autónoma siga liderando esa apuesta de la transición energética, que nos ha permitido liderarla de manera que a día de hoy el 80% de nuestro mix energético lo componen las energías renovables. Pero al margen de esto, la noticia del día es que el Gobierno de Castilla-La Mancha, se lo contábamos en nuestra portada, ha anunciado la construcción de 800 viviendas para frenar la escalada de precios en el mercado de alquiler en las zonas más tensionadas de la región, en los corredores y en algunas grandes ciudades. Esto es solo el primer paso, lo explicaba el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Esto no es digno de una región que hace bandera y hace gala de elevar el suelo mínimo de dignidad de todas las personas, y es por ello que programas como este nos van a permitir poder seguir construyendo una sociedad digna y una sociedad solidaria. Y en determinadas zonas y ciudades patrimonio como Toledo y Cuenca, decíamos que esto se está notando mucho. Ese aumento del precio de la vivienda se debe al auge de las viviendas de uso turístico, de los Airbnbs, para hacerlo fácil, para hacerse conocido por todos. De hecho, hoy en Toledo se ha presentado la nueva normativa que la regula, paralizando la concesión de nuevas licencias. Se busca de esta manera proteger de alguna manera la esencia de la ciudad. Lo explicaba el alcalde San Milagros Tolón. Proteger el comercio de proximidad, que para nosotros es tan importante, y que los residentes sigan teniendo las tiendas que les permitan desarrollar su vida cotidiana con total normalidad. Además, lo que queremos es completar esta medida con otras fórmulas fiscales que beneficien a los locales comerciales que dan servicio a los vecinos y a las vecinas de nuestro casco histórico. Y por lo demás, Pachi, dos titulares en clave nacional. El primero, el que más nos ha impresionado, el saber que la mujer embarazada tiroteada anoche en Castellón finalmente ha fallecido. Sin embargo, los sanitarios sí que han podido hacer que finalmente diera luz por cesárea al bebé. Sabemos que la Guardia Civil ha abierto ya una investigación, y esto cuando además añadimos que en el Congreso hoy se estaba pendiente sobre todo de lo que iba a pasar con la ley del solo sí es sí. Finalmente sabemos que no se va a debatir por vía de urgencia y que va a llegar a pleno el día 7 en vísperas del 8M. Nos queda, por tanto, mucho que hablar al respecto de los cambios en esta normativa. Gracias, Javi. Así es, ya lo hemos comentado y además hemos escuchado las impresiones en primera persona de la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, Castilla-La Mancha a las 8 desde las Cortes de Castilla-La Mancha, estando donde estamos y celebrando como celebramos su 40 cumpleaños, hemos querido conocer mejor las entrañas de esta institución y entre ellas su memoria. ¿Dónde está su memoria? Lógicamente en su archivo. Con la responsable del archivo ha estado Andrea Caldare.
primer estatuto de personal y régimen interior de las Cortes de Castilla-La Mancha, aprobado por unanimidad, estableció en 1988 que el Servicio de Documentación y Gestión Parlamentaria tenía la organización del archivo de las Cortes. Actualmente, Dalila Álvarez Gago es la jefa de este departamento que hoy nos abre sus puertas. Hola Dalila, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El archivo cuenta con 3 zonas. Ahora mismo nos encontramos en la ampliación de las Cortes que se inauguró en el año 1999, que es donde se encuentra el depósito de archivo y la sala de consulta y bueno, y algunos despachos de trabajo. Lugar donde se guarda nada más y nada menos que toda aquella información generada por las Cortes de Castilla-La Mancha desde el inicio de su actividad el 31 de mayo de 1983. El archivo de las Cortes de Castilla-La Mancha custodia la documentación tanto que se genera en el ejercicio de las funciones de las Cortes, tanto la parte parlamentaria como la parte administrativa, como también el depósito del fondo que nos llegó cuando se extinguió la Sindicatura de Cuentas, el antiguo Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y toda la documentación de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha. Y entre sus documentos más importantes... Todos los documentos son importantes. Todos son importantes. Dependiendo de quién lo vaya a solicitar, pues es importante. Evidentemente, pues a lo mejor las primeras normas que se aprobaron, pues hay personas que le parecen muy interesantes, pero a lo mejor pues el contrato de trabajo o la toma de posesión de un funcionario pues le parece súper importante a esa persona. Un archivo que puede consultarse por todo aquel que lo quiera conocer. Está esta sala, que es una sala que es de consulta, que si alguien, algún usuario, sea un ciudadano o sea un investigador, quiere consultar documentación, pues sería esta sala en la que se le serviría la documentación que pidiera. Que el archivo está abierto es un archivo público, o sea, es un archivo dependiente de un ente público y es un archivo público. Documentos que requieren ciertas condiciones para su conservación. El depósito tiene unos 100 metros cuadrados y tiene más de 200 metros lineales de documentación. Por una parte ahí se deposita la documentación, ahí no trabaja nadie, ahí no estamos dentro. Porque además es que se tienen que tener unas condiciones de temperatura pues que no serían las óptimas tampoco ni para el trabajador, y si las adecuáramos al trabajador no serían adecuadas para la documentación. Pero aquí no solo predomina el papel, ahora las sesiones plenarias y gran parte de la actividad dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha se capturan en documentos de imagen y sonido. Tenemos que diferenciar entre lo que es documentación en formato papel que se digitaliza y por otra parte lo separamos, digamos, de los fondos audiovisuales. 40 años de parlamentarismo y democracia plasmados en infinitos documentos custodiados por el archivo de las Cortes de Castilla-La Mancha. Gracias, Andrea. Seguimos aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha, en este Castilla-La Mancha a las 8, 40 años efectivamente de parlamentarismo, de democracia. Vamos a intentar recorrerlos en los próximos minutos con algunos expresidentes, algunos exdiputados. Podemos a esta hora comunicar con José Manuel Martínez Enzano, fue presidente de esta casa en la que hoy nos encontramos entre 1987 y 1991, y con Antonio Marco, presidente de las Cortes entre 1999 y 2003. El señor Martínez Enzano está en esa ciudad que quiere tanto, que se llama Cuenca. Señor Martínez Enzano, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos los oyentes de su programa. Consejero, presidente de las Cortes, concejal, alcalde 3 legislaturas. Sabe que estamos conmemorando el 40 aniversario de las Cortes en el día de San Valentín y el día después del Día de la Radio. ¿Me dice qué supone para usted la radio o qué relación tiene usted con la radio? Bueno, he sido durante años tertuliano de una emisora en Cuenca y es un medio de información al que recurro cuando me sobran las imágenes que a veces perturban el contenido de las noticias o impiden una reflexión calmada. La radio es un instrumento
que además hubo un momento en el que durante muchos años, fue una radio en blanco y negro, y recuerdo que celebrar la Avenida de la Democracia la transformó en una radio en color. Sí, es importante. Sí, señor. Y Antonio Marco, como decía, que fue presidente de esta casa entre 1999 y 2003, nos acompaña desde nuestra delegación en Guadalajara. Señor Marco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, la misma pregunta le traslado. ¿Cuál es su relación con el medio radio? Bueno, pues no oigo excesivamente la radio. Sí, prácticamente todos los días, los informativos fundamentalmente. Y reconozco que como información es el mejor medio para informar, absolutamente. Es decir, la palabra que oímos, que empleamos, que hablamos, pero que oímos, es el principal vehículo de información. Además, si me permite, mucho más sincera que la imagen. La imagen puede despistar, puede entretener, ¿no? Sin embargo, la palabra entra directamente en el cerebro y es una información perfecta. Además, llega absolutamente a todos los sitios. Es un medio muy democrático. Lo ha sido siempre. Y contra lo que pensaban algunos agoreros hace tiempo, pues la radio sigue viva y muy viva, como demuestra la celebración ayer de su día y la prolongación en el día de hoy. Es un medio indispensable, rápido, inmediato, siempre a disposición de los ciudadanos y, como digo, muy directo, muy verídico, muy informativo, en resumidas cuentas. Lo ha arreglado en la segunda parte de la intervención, fíjese, porque estoy sentado donde usted estuvo sentado 4 años y he estado tentado de retirar la palabra, señor Marco. Bueno, a ver, fíjese, señor Martínez Cenzano, la radio efectivamente es un elemento de compañía, de información, muchas cosas, y a veces también de sorpresa. Quiero que escuche este sonido y me diga qué le parece. Hola, Golo José, estás en la radio. Te quiero mucho y te mando un besito, un abrazo, te hago una caricia con neta. ¿Un corazón? Adiós. Bueno, ¿quién es ese personaje, señor Martínez Cenzano? No estoy seguro, pero me suscita cierto nivel de ternura que no me es ajeno en absoluto. Sí, hemos buscado algún lazo familiar para intentar emocionarle un poco, lo reconozco. Pues han dado ustedes en el clavo sin necesidad de martillo. Eso es algo así como el niño de sus ojos, ¿no? Bueno, pues sí, supongo que sí. Mire, yo he tenido 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, y la pequeña de las 4 pues me ha hecho abuelo recientemente. Y lo cierto es que he tenido el descubrimiento de una nueva manera de entender la ternura. De forma que sí, me ha emocionado. Bueno, porque hay que decir que el señor Martínez Cenzano, yo no sé si se puede decir que es algo así como un hombre de ciencias felizmente encerrado en un cuerpo de letras, porque para quien no lo sepa, también es escritor y escribe poesía, ¿no? Sí, me han publicado 8 libros de poesías y un libro de relatos, y la verdad es que he disfrutado muchísimo escribiéndolo y he disfrutado muchísimo regalándolo, porque son libros para regalar. La poesía decían que es un arma cargada de futuro, pero en realidad también es un elemento para el conocimiento. George Steiner lo decía en un libro precioso, que ya desde los tiempos de Platón la escritura en verso había sido incluso anterior a la escritura en prosa y trasladaba elementos que incluso podían ser de filosofía dura, como ocurrió, por ejemplo, con algunos de los escritos de Hegel. Pero bueno, sí, he disfrutado y es probable que sí que tenga usted razón. Estoy encerrado en un cuerpo de letras, habiendo sido un profesor de ciencias durante 17 o 18 años. Profesor de letras también. Antes de dedicarme a la carrera política.
profesor de letras también, Antonio Marco, que es catedrático jubilado de latín. Enredando en Internet, ahora ya no hay privacidad que valga para esto. Es verdad que no sé si la tiene activa o lo tiene activo un blog en el que he encontrado un lema que me ha encantado y le voy a pedir traducción, porque yo lo voy a leer en latín, entiendo que mal, pero bueno. Honeste vivere alterum non laedere sum cuique tribuere. ¿Qué quiere decir eso, señor Marco? ¿Es un lema de vida? Pues mire, esa es la definición de todo buen jurista. Es lo que tiene que hacer, dar a cada uno lo suyo, no perjudicar a nadie, evidentemente. Es la definición exacta, perfecta, antigua de los juristas, y no hace falta recordar la importancia del derecho en el mundo romano, en la civilización romana y en consecuencia en la nuestra. Bueno, ya yendo a su tarea aquí, en este lugar en el que nos encontramos hoy desarrollando este programa en la radio de Castilla-La Mancha, este informativo Castilla-La Mancha a las 8. De esa etapa, señor Martínez Cenzano, mire que usted ha ocupado otras responsabilidades políticas, pero ¿cuál es su mejor recuerdo de esa etapa 87-91? O si quiere se lo hago más práctico. ¿De qué ley, de la aprobación de qué ley se encuentra especialmente orgulloso en aquella etapa, en ese cuatrienio? Bueno, vamos a ver. Para mí las leyes más importantes que se gestionan y se aprueban en un Parlamento son siempre las leyes de presupuesto. En el caso de los 4 años que tuve el honor de ser el que presidió las sesiones, pues la verdad es que parecían sesiones interminables, pero desde luego sí puedo recordar que a pesar de la dureza en ocasiones de las argumentaciones a favor o en contra, lo que sí recuerdo gratísimamente era el respeto absoluto que se tenían los diputados unos a otros. Había además grandes oradores en aquella época y cierto que a veces los debates llegaron a durar 17 horas con problemas incluso de manutención, pero estoy muy contento de la manera en la que se desarrollaron los debates y por supuesto la manera en la que se aprobaron. Hay que tener en cuenta que una institución política humana en general sin presupuesto es una campana que suena sin ningún tipo de mejora para la ciudadanía. Hubo otras cosas que me crearon ansiedad, que me crearon dificultades y que también las recuerdo. Pero en el ambiente general, lo que sí recuerdo y quiero en estos momentos destacar aquí fue que había un punto de... Quizá voy a decir algo que a lo mejor le está permitido a un poeta, pero no a un político. Había un cierto romanticismo, porque todos nos sentíamos, todos, sin excepción, nos sentíamos agentes de un cambio importante y, por tanto, que era necesario que nuestro trabajo, nuestra dedicación, contuviera la mínima cantidad de ideología que nos separara y la máxima transigencia y respeto a los demás que nos unieran. Porque a fin de cuentas era el arranque prácticamente de nuestra actividad como región y había que ser muy cuidadosos en lo que se aprobaba, pues no sé, desde las leyes del patrimonio artístico a leyes para la ordenación de la agricultura, leyes de protección del medio ambiente, de carreteras, de caminos, de protección de animales domésticos, que eso no se lo ha inventado nadie ahora. En Castilla-La Mancha, en la legislatura segunda, ya se aprobó una ley en esa dirección. Fíjese, señor Marco, que usted llega unos años después, 8 en concreto, después de que el señor Martínez Cenzano abandone la presidencia de las Cortes, y él nos habla con cierta nostalgia del respeto. ¿A usted también le da nostalgia de ese punto de respeto que a lo mejor hemos vivido en otros tiempos en política? Bueno, pues sí, ciertamente yo coincido con mi compañero y amigo José Manuel Martínez Cenzano. El espíritu que él ha reflejado en mi época también estaba presente. No sé si con mayor o menor intensidad, pero evidentemente ese era el espíritu de trabajo en las Cortes. Hay que tener en cuenta, si ahora se cumplen 40 años,
pues yo fui presidente hace 20, en la mitad, ¿no? Y eran años todavía, y siguen siendo, de enorme creatividad. Diré que en los 4 años del que fui presidente se aprobaron 66 leyes, todas importantes, unas más que otras, ¿no? Fue el momento en que obtuvimos las transferencias de sanidad y educación, fundamentales para el desarrollo de la comunidad. Bueno, curiosamente, ya que celebrábamos el Día de la Radio, en ese periodo fue cuando se creó precisamente el ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, el año 2000. Fueron momentos de enorme intensidad y de enorme ilusión de saber que estábamos haciendo región, que estábamos creando región. Una región que, como bien es sabido, se basa fundamentalmente en la voluntad de los ciudadanos de las 5 provincias de constituirse como tal, pero que prácticamente parte de cero. Y como digo, la necesidad de creación legislativa, no solo leyes, porque las Cortes no solamente hacen leyes, también impulsan la vida política y también controlan al gobierno. El trabajo en comisión, las comparecencias del gobierno, todo eso le dio una intensidad en aquellos años enorme. Y todo ello en un clima ciertamente de respeto. Puede haber algún episodio puramente anecdótico. Sí. Desde luego, en las Cortes de Castilla-La Mancha yo no viví el espectáculo que a veces, lamentable por cierto, que a veces hemos visto en los últimos años en el Parlamento español. En absoluto. No, les iba a ambos a mandar un saludo que nos ha dejado grabado otro expresidente de las Cortes, que nos podía haber acompañado hoy aquí, pero tenía una agenda compleja, es director general de la Policía, Paco Pardo, y no ha podido estar, pero ha querido dejar este mensaje para todos los oyentes y también para ustedes. Buenas noches. Me hubiera gustado estar hoy ahí en el convento de San Gil, en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, que representa la autonomía de nuestra tierra. En esta ventana que abre Radio Castilla-La Mancha, con ocasión del Día de la Radio, para poner en valor el 40 aniversario de la Constitución de las Cortes regionales. Y lo primero que quiero hacer es saludar a quienes hoy comparten espacio radiofónico conmigo, a quienes fueron presidentes de la institución, José Manuel Martínez Cenzano y Antonio Marco, 2 políticos que han prestigiado la actividad de defensa de la tierra en Castilla-La Mancha y con lo que he compartido una parte importante de esfuerzo común. Y quiero traer también al recuerdo, un recuerdo especial para un amigo y compañero también, Jesús Fernández Vaquero, quien presidió las Cortes regionales y que era de quienes creían que las personas están por encima de la política, buena gente, persona muy querida y a quien no puedo dejar de recordar en este momento. Y también saludar a Pablo Bellido, al actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, a quien felicito por el magnífico trabajo que está haciendo. Yo he tenido el honor de dedicar 21 años de mi vida profesional a Castilla-La Mancha, 5 de ellos en las Cortes y el resto en el gobierno de Castilla-La Mancha, en el gobierno regional. Y si tuviera que hacer un balance de estos 40 años, la verdad es que pienso realmente que esta tierra se ha centrado en lo importante y podría poner muchos ejemplos. El primero de ellos, quizás el que mejor define lo que quiero transmitir, es la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha. La Universidad de Castilla-La Mancha como un hito que marcaba Paco Pardo. También nos hablaba del agua, de las leyes o la primera ley en España contra la violencia machista, de esa obligada norma de transparencia en los gestores públicos con sus rentas, con sus actividades, y también nos mandaba un mensaje de moderación. Lo mismo que un mensaje de no conformismo con vistas al futuro. Les voy a despedir ya, señor Marcos, señor Martínez Cenzano, pero no quiero que pase por alto una curiosidad. Uno de Cuenca, otro de Guadalajara. En sus años como presidentes de esta casa, ¿se hablaba ya de despoblación, señor Martínez Cenzano? Era ya una evidencia. En la provincia en la que nací y que habito, el vaciamiento de alguna manera comenzó, creo que en torno a 1951, y en los años 80 ya se tenía una referencia clara
de cuál había sido la intensidad del éxodo. ¿Y señor Marco? Pues en Guadalajara, sí, en Guadalajara el problema es evidente desde hace mucho tiempo. Piénsese que es una provincia enorme, con la capital excéntrica, está en un extremo, es en pleno corredor del Henares. Les diré que en un radio de 20 kilómetros aproximadamente vive el 80% de la población. Eso quiere decir que el resto de la provincia está absolutamente vacío. Ha sido un problema siempre y una enorme responsabilidad para los gobiernos municipales, provinciales y el autonómico. Llegar a todos estos enormes pueblos. Hay más de 400 núcleos de población en la provincia, más de 100 de menos de 100 habitantes, algunos de ellos con 4 o 5 habitantes. Las dificultades para mantener los colegios, los servicios médicos, los servicios sociales, etcétera. Este ha sido y es un grave problema. Desde luego, yo vivo en Guadalajara desde el año 79 y ya era un problema enorme. Agudizado, por cierto, porque el corredor sigue creciendo, la población se sigue concentrando en el corredor y los pueblos pues siguen de alguna forma languideciendo, a pesar de las importantes medidas que se han aprobado. Y hay que recordar esa ley autonómica que es modélica y que naturalmente surtirá efecto pues con el paso del tiempo. No es un problema que se pueda resolver de un plumazo. Exige mucha dedicación, mucha constancia y mucha continuidad. Esperemos que así sea, efectivamente, que sea eficaz esa ley, que de eso se trata. 10 minutos para las 9 de la noche, seguimos en Castilla-La Mancha a las 8, hoy desde las Cortes de Castilla-La Mancha. José Manuel Martínez Cenzano, Antonio Marco, gracias a los dos por acompañarnos en este ratito de radio. Gracias, buenas noches. Buenas noches y ha sido un placer. Buenas noches, muchas gracias a ustedes y sigan informando a la sociedad de Castilla-La Mancha. Es lo que pretendemos cada día. Venga, una cortina musical también con sabor castellano-manchego. Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, Y su padre entre los miedos la acompañaba. Si tienes que buscar... Bueno, pues dos invitados más también para conmemorar este 40 aniversario de las Cortes de Castilla-La Mancha. Entre los dos suman 20 años de parlamentarismo. 12. José Molina, que nos acompaña desde Albacete. José Molina o Pepe Molina, por nombre de guerra. Señor Molina, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Francisco Cañizares. Pero no son 12 años. Soy mucho más viejo que eso. He estado durante 20 años. Es verdad. Es verdad, error mío de documentación. Tiene usted toda la razón, claro. Yo me he quedado con una parte. Son 2 legislaturas más, ¿no? ¿2 más? Dos más. Sí. Y una como director general de Relaciones con el Parlamento, con lo cual en total son 24 años, más que una vida prácticamente. Oh, ¡qué barbaridad! Claro, se sentirá un jovencito a su lado y casi un novato, Francisco Cañizares, que nos acompaña desde nuestra delegación en Ciudad Real. Señor Cañizares, buenas noches. Con don José, con Pepe, es fácil sentirse no solo un novato, sino un auténtico aprendiz. Ha sido uno de los portavoces referentes de las Cortes de Castilla-La Mancha durante mucho tiempo y la verdad es que tuve el placer de coincidir con él en una legislatura. ¿Se sacudían ustedes estopa parlamentaria, señor Cañizares? Sí. Sí, Pepe es un parlamentario extraordinario, pero duro, rocoso, vehemente, pero muy brillante y la verdad es que mi primer época de portavoz me tocó debatir más de una ocasión con él y la verdad es que eran de los momentos preferidos de mi actividad parlamentaria poder coincidir con Pepe. ¿Coincide, señor Molina? Bueno, sí, yo creo que los tonos tienen también que ver con los momentos políticos y aquel era un momento ya un poco duro, pero yo creo que tanto Pablo Cañizares como otros muchos
diputado, yo creo que la mayoría se ha debatido con respeto. Es verdad que los debates a veces son duros, pero yo creo que es muy importante también recordar que en el Parlamento, en las Cortes de Castilla-La Mancha, una gran cantidad de materias legislativas que se han aprobado lo han hecho por unanimidad. Entre ellas las leyes más importantes que hemos aprobado, como por ejemplo la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que siempre se hicieron por unanimidad en lo que fueron las reformas importantes. Por lo tanto, es verdad que los debates a veces son duros, son complicados, pero es verdad también que en los grandes momentos políticos de las Cortes de Castilla-La Mancha el acuerdo ha sido posible. Y eso tiene que ver con que yo creo que antes hacían referencia el señor Cenzano y el señor Marcos al clima de respeto, pues yo creo que el clima del respeto y el diálogo es también un tesoro del Parlamento de Castilla-La Mancha que se cultivó mucho tiempo. Es momento más difícil ahora porque el ambiente político es más crispado, pero creo que eso también es necesario destacar. Y yo tengo también muy buenos recuerdos del debate político con una persona que siempre tuvo altura política y que tuvo altura de miras como es Paco Cañizares. Sí, yo creo que efectivamente son excepciones los momentos en los que haya que señalar, yo qué sé, mala educación o falta de respeto. Como yo decía antes, estopa mucha y la que haga falta, que para eso está el debate político, pero argumentando, claro. ¿Tienen ustedes, señor Cañizares, la percepción de que el Parlamento es útil y que traslada a la sociedad la imagen de remar en la dirección del progreso, de las soluciones a los problemas de los ciudadanos? Yo creo que es muy útil. Otra cosa es que los ciudadanos no lo vean a veces o no lo sepan apreciar o no sepamos venderlo los que estamos en esa función parlamentaria. Pero siempre es muy útil escuchar las diferentes posiciones, defenderlas con la intensidad que merezca cada momento, pero con el respeto. Yo creo que, aunque presumían los primeros presidentes, sobre todo Martínez Cenzano, pues de un ambiente diferente en las primeras legislaturas de las Cortes de Castilla-La Mancha, yo tengo que decir que yo he disfrutado mucho del respeto general que nos hemos tenido siempre todos los diputados y el trato de mucha cordialidad que ha existido siempre en las Cortes de Castilla-La Mancha y de cierta complicidad y incluso de relaciones de amistad entre parlamentarios de diferente signo político que se han producido a lo largo de los años. Esa falta a lo mejor de utilidad que vean los ciudadanos es un defecto quizá de democracias consolidadas que ya no se hace aprecio de lo que tenemos y de lo que supone el parlamentarismo, pero sin duda lo ha sido, lo es y lo será muy importante, y la labor que se hace desde allí pues debe ser pues bien tratada por todos, porque nos jugamos mucho en que la gente lo valore así. Por eso la labor que hacen pues en radios públicas como Castilla-La Mancha pues es muy importante para trasladar la importancia que tiene esa labor de los parlamentos. Le agradezco mucho la mención a la radio. Ahora les preguntaré, por cierto, a ambos por su relación con la radio. Pero, señor Molina, usted también escuchaba antes a don Antonio Marco y al señor Martínez Cenzano. ¿Le cabe un punto de nostalgia? Por comparación, la política de antaño. Fíjese que antaño, y estoy hablando de hace 15 años o 20, parece que ha pasado un siglo, pero ¿le invade un punto de nostalgia? No, yo lo que creo es que era un ambiente más constructivo que el que hay ahora y por lo tanto me parece más útil. Porque yo estoy ahora un poco cansado, un poco aburrido de observar siempre el mismo tono, el mismo nivel de confrontación, de enfrentamiento, mucha descalificación, poco argumento, y eso a mí me parece que eso es negativo. Y eso además también produce que los ciudadanos nos alejemos de ese ámbito político. Digo como ciudadano porque ahora lo observo desde esa barrera, ¿no? Desde la barrera de los ciudadanos, que estamos ahí. Yo creo que es mucho mejor hacer el debate constructivo en torno a lo que son las ideas. Yo habré participado en la creación, en la aprobación de más de 100 leyes, muchas más de 100 leyes en Castilla-La Mancha. Podríamos recordar cualquiera de ellas, ¿no? Habla usted de la utilidad. Yo, por ejemplo, voy a recordar la creación del Parque de Cabañeros, que fue un tema controvertido, porque siempre que se va a crear un parque natural, genera problemas, inquietudes, un poco de solivianto en la gente, porque piensan que no van a poder hacer sus actividades tradicionales, etcétera, etcétera. Habría que preguntarle a los habitantes de aquella comarca, es decir, antes de la aprobación de la ley, cómo era vuestra vida, cómo es ahora desde el punto de vista económico, lo que ha cambiado. Es decir,
Claro, por supuesto, que se hace, y eso es lo bueno, eso es lo gratificante. A mí me ha reconfortado mucho el tiempo que he sido diputado en el Parlamento, porque creo que hemos contribuido muchas personas a hacer una acción que hoy es mucho mejor que lo que no la encontramos. Y eso, evidentemente, es lo que quizá produce mayor satisfacción. Nostalgia no sería la palabra. Yo creo que es un poco de enfado por ver que en este momento es más difícil encontrar ese clima de colaboración y de entendimiento, ¿no? ¿Qué tendría que ver, me la está poniendo votando, qué tendría que ver la aparición de nuevas fuerzas políticas ajenas a esto que se ha dado en llamar el bipartidismo? A lo mejor en esa falta de entendimiento, ¿se ha embarrado el terreno de juego? Pues no lo creo. Yo creo que no es tanto eso. Hombre, evidentemente podemos entender o podemos ver y visualizar que hay algunos que sin duda alguna tienen un tono más bronco, generan un nivel de confrontación o de crispación más alta que otros. Pero yo creo que todos los grupos políticos deberían de hacer una reflexión. Yo le pondría un ejemplo de hace unos días. Escuchaba, no le voy a decir el nombre de quién, pero dos dirigentes políticos de Castilla-La Mancha. Tal dirigente es no sé cuánto. Y lo único que hacía era dar los adjetivos calificativos evidentemente negativos. Otro decía que pida perdón, no sé qué. ¿Cómo se en el ámbito? Parece un debate de niños en la escuela. Entonces, a mí me parece que hay que dejarse de esas tonterías y hay que empezar a hablar, es decir, mi posición política es esta, la tuya es la otra, vamos a ver si encontramos un punto de acuerdo, si no lo encontramos en función de las mayorías, y así es la democracia, se decide y vamos avanzando. Pero estamos todo el día como de campaña electoral, como descalificando y tal, y eso es lo que yo creo que se ha producido. Pero no lo achacaría exclusivamente a que hayan aparecido nuevas fuerzas políticas, sino que hemos perdido, no sé si por responsabilidad de todos, un poco el clima político que realmente creo que es el útil, que es el de creación, la aprobación de leyes, avanzar, independientemente de que se puedan tener opiniones diferentes y que alguien pueda votar en contra de un proyecto de ley o de cualquier otra cosa, como no puede ser de otra manera, pero siempre con el intento de llegar a acuerdo, de negociar. Yo recuerdo que con Paco Cañizares, y él recordará igual, hemos tenido debates en los que no hemos llegado a acuerdo en una ley, pero que nos hemos pegado muchas horas intentando llegar, cambiando los papeles, haciendo, y eso es bueno. ¿Coincide, señor Cañizares, o le añade otros elementos al análisis que hacía Molina? Sí, yo creo que tiene toda la razón Pepe, pero es cierto que no solamente la actividad política, la actividad yo creo de la sociedad ha cambiado en estos años, en muchas cosas para bien y en otras pues a lo mejor no para tanto, pero la crispación que podemos ver en el momento actual y que lleva ya arrastrándose tiempo, y la forma de hacer política que ha cambiado de forma significativa, tiene también que ver, también como decías tú, Tocayo, en que la proliferación de otros partidos hace que la forma de llamar la atención pues haya cambiado en ciertos aspectos, y donde la argumentación a veces pues es más lenta de transmitir y es más fácil a veces pues salir con una cuestión un poco fuera de contexto para que llame la atención. Pero bueno, la atención política que recibimos ahora pues también es diferente a la que se recibía antes. Yo creo que en eso somos todos culpables, y el enriquecimiento que supone para una persona que llega a la actividad parlamentaria, a la política, y escuchar no solamente tus planteamientos, sino los planteamientos de contrario, es una vivencia personal y de la sociedad absolutamente incomparable. Escuchar el argumento, aunque no estés de acuerdo, pero escuchar otro punto de vista y enriquecernos todos con ello, yo creo que es una parte fundamental que tiene la política y que se vive en los parlamentos. Lo he dejado para el final, 9:03 de la noche, pero bueno, hoy es San Valentín. Esto es una declaración de reconocimiento, de amor, por qué no decirlo también, a los 40 años de las Cortes de Castilla-La Mancha, pero estamos en el día después del Día Mundial de la Radio y no quiero dejar de preguntarles por esta cuestión. Señor Molina, ¿qué relación ha tenido y tiene a día de hoy con la radio como medio, como herramienta de comunicación, de información, de entretenimiento? Bueno, la radio, yo la primera reflexión recuerdo que la radio tengo es la radio como entretenimiento siendo un niño, porque yo entonces no tenía televisión, ¿no? Y aún recuerdo a Pedro Pedrini, aquellos programas que
escuchaba con mi madre, con mi padre y tal, ¿no? Por lo tanto, la radio es algo entrañable, es la que te abría un mundo nuevo de fantasía, distinto de lo que era en aquellos momentos una España más oscura, y por lo tanto era un momento de vivienda, y después por toda la actividad que se ha desempeñado en el ámbito de la pública, de la política, pues la radio era un canal fundamental para la información. Para mí la radio sobre todo es, y ha sido a partir de ese momento, información. Y luego además incluso, como tuve la suerte de volver a la escuela después de tantos años de la política y hacer trabajo también en la escuela, pues también fue un medio que es muy rico para trabajar en la escuela. Yo, por ejemplo, les digo que uno de los programas que escuchaba con mis alumnos, lo grabábamos y tal, es el de la unidad de vigilancia que produce una cadena que hace un programa encantador, y entonces los niños, hablar con los chavales y las chavalas, con los niños y las niñas de aquellas, les gustaba muchísimo, y por ejemplo, pues es un recurso educativo también, y por lo tanto es eso, pero sobre todo, claro, ha sido información. Y una cosa importante, que estábamos acostumbrados a tener las radios que hacían tanta desconexión nacional, y yo creo que en ese sentido también es digno reconocer que la aparición de Radio Castilla-La Mancha fue un elemento muy interesante, porque por primera vez podíamos ver informativos de nuestra región que duraban más de 5 minutos, ¿no? Y eso era ya una cosa muy importante, porque era posible hacer una información más detallada de lo que estaba pasando en toda Castilla-La Mancha. Y pues, sin duda, para mí la radio ha sido eso, y ustedes han sido también una parte muy importante del crecimiento de esta región, porque hemos crecido y han crecido y hemos crecido todos como región, me refiero, Radio también Castilla-La Mancha y Radio Televisión Castilla-La Mancha, y han hecho eso, que todos estemos mucho mejor informados y conozcamos mucho mejor la región de que lo conocíamos antes. La unidad de vigilancia de Isaías Lafuente, a quien, por cierto, ya colaré la experiencia personal, tuve la oportunidad de conocer en Valverde de la Vera, el pueblo de nuestro querido Jorge Jaramillo. Paco Cañizares, ¿cuál es su relación con la radio? Pues como oyente, ser un oyente muy desde mis más jóvenes años de la radio. He escuchado muchísima radio de diferentes temáticas, de deportiva, de música, de todo tipo, desde muy joven, estudiando por las noches, que era bastante nocturno en mis hábitos, escuchar la radio, levantarme con la radio. La verdad es que es mucho más mi ámbito, digamos, de información también, se relaciona mucho más con la radio que con la televisión. Y luego, como participante pues de la radio, como político que ha acudido pues a tertulias, a entrevistas, siempre me he encontrado mucho más cómodo y más en agrado en la radio, en el formato radiofónico. Yo he tenido oportunidad pues de colaborar con medios de radio en Ciudad Real, en COPE, en Onda Cero, en la SER. También en Radio Castilla-La Mancha he participado en infinidad de debates. También he acudido mucho a televisión, que recordarás, Tocayo, haber participado juntos en muchos programas. Pero la verdad es que la sensación que te da la radio, para los que nos gusta además utilizar pues la palabra y el debate más sosegado y la reflexión, es siempre un medio mucho más fácil. Y la tele me parece un medio mucho más agresivo a todos los niveles, no por los que lo participan, sino la forma de llegar a la gente. Escribirme esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no querer. Pues nada, con música que nos llega desde Guadalajara, en este caso Despistados, queremos agradecer la presencia en este programa en directo de Francisco Cañizares y de José Pepe Molina. Muchos años de parlamentarismo entre ambos, muchas experiencias, y lo mejor de todo, ver la relación que mantienen entre ustedes de sincero afecto, por no decir claramente de amistad. Espero que sirva de lección para muchas nuevas generaciones de oyentes y también de la clase política. Señor Cañizares, señor Molina, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Pepe. Hasta luego. Igualmente, que tengas mucha suerte. Ahí andamos. Por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel. Ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas. 9 minutos de la noche, seguimos en directo en las Cortes de Castilla-La Mancha, este 40 aniversario, día de San Valentín, semana de la radio, ayer fue el Día Mundial de la Radio y aquí seguimos, ahora con contenido científico, que hemos cambiado de día a Miguel Ángel Pérez Lucas con nuestro Habrá que investigarlo. Vamos con ello. Ya lo saben, que es habitual los miércoles para la ciencia, para la investigación, y nos interesamos en él sobre lo que se está haciendo desde la comunidad científica para generar nuevos horizontes de conocimiento. Ya me acompaña aquí en el estrado de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el estrado, no, en la mesa presidencial, que impone un poco, Miguel Ángel Pérez Lucas. Buenas noches. Buenas noches, Pachi. Qué gran sensación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te dan ganas de quitar y de dar la palabra a gente. Me dan ganas de echar un discurso interminable. Hasta de invadir. Pero no puede ser aquí en la radio. Hasta de invadir Polonia, incluso. Bueno, no tanto. No. Me conformo con llegar sano y salvo a casa. Bueno, dime, estamos en la Semana de la Radio en las Cortes, que no sé si lo había dicho lo suficiente. Pues estando en la Semana de la Radio de Castilla-La Mancha de las Cortes, nos hemos dicho, bueno, ¿por qué no vamos a hablar de la última hora sobre la creciente investigación de un producto tan genuino y tan nuestro como el ajo morado de las Pedroñeras? Pero qué bueno es el ajo. Si te pica una serpiente, ajo. Si te salen hemorroides, ajo. Contra heridas y raspones, ajo. Contra el asma y convulsiones, ajo. Para el mal de tifoidea, para el cáncer de pulmón, contra fiebre, septicemia, encefalitis y oclusión. Paludismo, gripa, cólera, malaria o sarampión. O de plano tu problema es la mala digestión. Muerde un ajo. Pero bueno, qué maravilla. Esta joya musical, ¿de dónde la has sacado? Pues ¿de dónde lo voy a sacar? Pues de YouTube. De YouTube, como todo el mundo, ¿no? Bueno, a ver, si la fruta contribuyó al desarrollo cerebral del Homo sapiens, el ajo, que es una joya gastronómica y nutricional cuya variedad más destacada se produce al sur de la provincia de Cuenca, nos ha ayudado a prevenir y a curar. Desde los tiempos de las pirámides se hablaba de los beneficios de comer ajo y en nuestros días los científicos siguen descubriendo nuevas y fantásticas propiedades. Para hablar de ello está con nosotros el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Ignacio Gracia, del Instituto de Tecnología Química y Medioambiental, el ITQUIMA, del campus ciudadrealeño de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor Gracia, o catedrático Gracia, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los oyentes. Bueno, ¿por qué el ajo morado de las Pedroñeras les está interesando tanto a los científicos? Pues porque el ajo morado lo único que hace es confirmar lo que decía nuestra abuela, de que, o la sabiduría popular, o lo que acabas de comentar en las canciones, que todo ese acervo, esa sabiduría es cierto, y por eso nos interesa tanto. Es cierto eso de ajo, sal y pimiento, lo que está diciendo de la sabiduría popular. Comer ajo y beber vino no es desatino, no hay campana sin badajo, ni sopa buena sin ajo, ajo, cebolla y limón, y déjate de inyección y así todo. ¿Qué fundamento científico tienen todas estas beldades del ajo recogidas en forma de refranes por la sabiduría popular? Pues fundamento científico, todo. Es decir, todas las reflexiones, los refranes, lo que nos contaba la abuela, la experiencia, al final se corrobora científicamente y nosotros no hemos hecho un trabajo de descubrir nada especial, sino que hemos verificado que la sabiduría popular era cierta y, bueno, pues mediante una serie de
comprobaciones científicas, pues hemos corroborado ni más ni menos que lo que decía la abuela era cierto, efectivamente. Bueno, barramos para casa, pero barramos para casa desde la ciencia, porque esto lo afirmamos muchas veces, pero hoy, si lo dice usted, es palabra de sabio, palabra de científico. ¿Qué tiene el ajo morado de las Pedroñeras que no tenga el ajo chino? A ver, el ajo es un producto beneficioso para la salud y tiene una sustancia especialmente buena que se llama alicina, ¿vale? Solamente hablo de eso relacionado con la química. Alicina. Entonces, el ajo morado de las Pedroñeras, lo bueno que tiene es que tiene 5 veces más contenido de alicina que el ajo chino, ¿vale? Y es un poquito más caro, es cierto, pero solo un poquito más caro. Pero es que tiene 5 veces más contenido de alicina. Por tanto, en peso de alicina sale económico. ¿El extracto liofilizado de ajo es lo mismo que la alicina? No exactamente, pero el extracto liofilizado es, digamos, un elixir que concentra todo lo bueno del ajo, que es la alicina, y encima le confiere unas propiedades que le preservan de que se deteriore. Digamos, el extracto liofilizado es pues el ajo concentrado, extraído, la alicina, y con una fecha de caducidad muy duradera, digamos, que se puede conservar con el tiempo. Cuéntenos, señor Gracia, ¿cómo comenzó el interés por la investigación de ese ajo morado de las Pedroñeras? ¿En qué ámbitos y quiénes lo están investigando? Comenzó hace más de 20 años por el interés de un chico, un estudiante del Departamento de Ingeniería Química que quería hacer el trabajo a fin de carrera. Nos puso en contacto con el Hospital Ramón y Cajal, que hacía investigación en las Pedroñeras, que era donde era este chico. Empezamos a tirar del hilo de las propiedades del ajo de una forma muy voluntaria. Cada universidad, cada centro de investigación ponía de su parte y nos empezamos a dar cuenta que todas las propiedades que estudiábamos las tenía el ajo y fuimos corroborando esas propiedades, pudimos sacar una patente, nos dimos cuenta que era algo potencialmente patentable, como digo, ya llevamos 2 patentes, había un montón de productos beneficiosos para la salud que podían salir de este hilo, nunca mejor dicho, y bueno, pues a lo largo de estos 20 años hemos sido capaces de darnos cuenta de que, como decía antes, que todas esas propiedades se deben a una molécula, que esa molécula existe y es en la proporción que es en la naturaleza, que el ajo de las Pedroñeras tiene mucha más cantidad de esa molécula que ningún otro ajo del mundo, y que, bueno, pues hay toda una serie de propiedades científicas que se corroboran en centros de investigación, inicialmente en el Ramón y Cajal y ahora ya actualmente en el de Ciudad Real, en el Hospital General Universitario, y bueno, que toda esta investigación continúa y esperemos que siga continuando muchos años. Y la última hora de esa investigación en el Instituto Tecnológico de Química y Medioambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que usted ha sido el investigador principal, han visto que el ajo de las Pedroñeras puede proteger nuestros ojos. ¿De qué manera? ¿Cómo es esa sustancia bioquímica? Sí, bueno, matizo un poquito. Las investigaciones, digamos, continúan a nivel médico, digamos, y de investigación, y esta es investigación aplicada, es decir, de todo eso que hemos ido haciendo hemos podido sacar un producto comercial indicado, pues en concreto, pues a la degeneración macular y a la protección visual. La gente que lee mucho, la gente que ha tenido miopía o que tiene miopía, bueno, se tiene que ir cuidando la vista, sobre todo si tiene una cierta miopía, más de 4 o 5 dioptrías. Como digo, la gente que utiliza mucho la vista, la gente que lee pantallas, la gente con una cierta edad tiene que cuidarse la vista. Yo creo que no me he dejado a nadie, ¿verdad? Entonces, para este cuidado de la vista es recomendado tomar antioxidantes y toda una serie de compuestos, y bueno, pues una de las propiedades del ajo muy importantes es que es un antioxidante muy potente, y en combinación con otros componentes, pues un nutricionista bastante famoso, que es el doctor Ramón de Cangas, pues ha diseñado una matriz natural con antioxidantes y otros componentes muy interesantes que es difícil encontrar en una sola cápsula. Habitualmente hay que tomar varias cápsulas para tener un elemento nutricionalmente tan equilibrado, y de esta forma, bueno, pues se puede
resolver una necesidad, aportar desde el punto de vista de la investigación un elemento para la vista que viene del ajo y que es una matriz natural. Y bueno, y luego ya, esto es un producto comercial, el que quiera lo compra y el que no. Pero bueno, esa responsabilidad de sacar un producto al mercado desde la investigación, pues ya la tenemos cubierta. Pues permítame el chiste fácil, ojo al ajo, ¿no? Ojo al ajo. Ojo al ajo. Ahí queda la evidencia científica, pero me apuntaba Miguel Ángel que han llegado ustedes, no sé si está en el trámite o ya se ha hecho, a patentarlo. Sí, lo que es, bueno, hay 2 patentes. De hecho, hubo una patente con el Ramón y Cajal que lo que hace es la conservación de este extracto, porque es un extracto que se degrada muy rápido porque evita la degradación de otras cosas. Y en esta segunda patente, que es la primera patente del SESCAM, que fue Premio Regional de Investigación en el 2017, si no me equivoco, es un uso para unas aplicaciones un poco más elegantes, más relacionadas con farmacia, etcétera. Y bueno, pues este elemento conservado y con estas aplicaciones, luego ya le das una forma, en forma de una serie de productos comerciales, pues para el uso, para que llegue al mercado normal. Ojo al ajo, les has dado un eslogan comercial fantástico al producto. Total. Vamos, además hay que recordar lo que decía... Se lo cedo gratuitamente. Bueno, ya veremos. Lo que decía Cervantes, ¿no? Quien lee mucho, ve mucho y anda mucho, decía Don Quijote concretamente. Así que, y con el ajo, pues... Sí, efectivamente. Pues ve más. Bueno, resulta muy complicado esto de patentar un complejo bioquímico. ¿Cómo es ese proceso? A ver, hay una parte científica y otra parte, digamos, más, de protocolo administrativo. Y luego otra parte de ponerlo en el mercado. La parte científica, toda investigación es costosa, pero es muy bonita, y he de ser sincero que en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, con las instituciones regionales, hemos tenido siempre el apoyo siempre. Y se ha de agradecer y reconocer. Universidad de Castilla-La Mancha, Fundación Gastroenterológica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Diputación de Cuenca, siempre nos han apoyado, un poquito más o poquito menos, pero todo el mundo que ha entrado en esta investigación se ha enamorado, como estamos enamorados del ajo y de esta investigación, y nos ha apoyado. Y en ese sentido, pues esto es un trabajo laborioso, pero es un trabajo bonito, porque salen muchos resultados y muy buenos y aplicables, ¿vale? Obtener la patente es un proceso administrativo, y luego aplicar la patente ya es desarrollar un producto que tiene otro enfoque, porque ya no es un enfoque solamente científico, sino también es un enfoque comercial, ¿vale? Eso es diferente, tiene otras reglas de mercado. Y bueno, pues ahí muchas veces pues la administración en temas, sobre todo cuando eres una empresa pequeña, pues no sé, pues ahí te sientes un poco pequeñito comparado con otras empresas grandes, pero bueno, la verdad es que es un proceso divertido y estamos aprendiendo mucho, que es de lo que se trata. Tengo 2 curiosidades sobre eso, lo digo porque puede que algún oyente se lo esté preguntando también. Para esto no hace falta, entiendo, una prescripción médica, y entiendo que la administración se hace a través de grajeas o cápsulas. Sí, la idea es que nosotros estamos investigando, como le digo, a 2 niveles, ¿vale? Un nivel que es el que se sigue investigando en el Departamento de Ingeniería Química, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, con la unidad de investigación translacional, que es la que, digamos, aplica medicina a aplicación real. Todo esto se hace investigación en un montón de enfermedades, en sepsis, en cáncer de colon, en células in vitro, con un objetivo de fármaco, ¿vale? Eso es un objetivo a gran escala, pero a otra escala pequeña, pues hay una aplicabilidad de una posible uso como complemento nutricional. Y en ese sentido de complemento nutricional, obviamente esto es como si tú te tomas unas vitaminas, ¿vale? No hay necesaria prescripción médica, hay unas declaraciones nutricionales por toda una serie de complementos que tú puedes formular, que tú efectivamente, pues yo qué sé, pues la vitamina K es buena para ciertas cosas. Bueno, pues tú puedes declarar en tus grajeas, efectivamente, que son buenas para la salud porque tienen X cantidad, X contenido de minerales, de sustancias,
y efectivamente no es necesario la prescripción médica, porque de hecho no es un fármaco. En concreto, esta aplicación es un complemento nutricional. Y una curiosidad, al tomarlo en grajeas no deja mal aliento, especialmente en días como hoy, que es el Día de los Enamorados, no sé si conectáis. Es una pregunta muy buena. No, en principio no, ¿por qué? Porque la grajea se diseña a priori, tú te la tomas, se libera en el estómago o en el intestino, ¿vale? Y a priori no da mal olor, mal aliento. A algunas personas le repite un poquito, pero prácticamente no da mal olor a la mayor parte de las personas. No sé si sabes que, es como curiosidad, el ajo tiene una capacidad de movilizarse dentro del cuerpo tremenda. Si queréis hacer alguna prueba, a los niños les alucina. Si cortas un ajo morado de las pequeñeras, y le untas en el pie a un niño, a los 2 minutos le sabe la boca a ajo. Es cierto, parece magia, por la enorme facilidad que tiene el ajo, la alicina, de moverse dentro del cuerpo. Eso es una de las razones por la que es tan eficaz con las enfermedades, como antioxidante, como todas las propiedades que tiene. Qué curioso. Bueno, por salirnos del ajo, nuestra región tiene otros productos agrícolas muy significativos, la uva, la aceituna, cereales, el pistacho, cada vez más frecuente también en nuestros campos. ¿Se está investigando en algunos de ellos, como con el ajo morado, por ejemplo, no sé, las propiedades del ácido oleico del aceite de oliva? Pues mucho. Bueno, yo de hecho hice la tesis doctoral en extracción de aceite de oliva, concretamente, y todos los residuos, los recursos naturales, no residuos, recursos naturales se pueden utilizar, digamos, a 2 niveles. Uno, el recurso normal, ¿vale? Y 2, una vez que se convierten en residuos, tú la uva la machacas y el residuo que queda se puede seguir utilizando. Se puede transformar en otra serie de productos que son sustitutos del petróleo, por ejemplo. Y hay toda una tendencia en química ahora a utilizar esos biorecursos en un concepto que se llama biorefinería, es decir, una refinería que no parte del petróleo, sino que parte de elementos residuales, naturales, de compuestos que se pueden encontrar en la región, y es una tendencia muy importante y que, bueno, que al final hace que la cantidad de carbono que se emita a la atmósfera disminuye. Es muy interesante. Juan Ignacio Gracia, ¿y cómo valora este ecosistema formado por ustedes, los científicos, la universidad, ¿no?, el hospital, ha hecho mención al hospital de Ciudad Real, el mundo empresarial, todo esto organizado a la hora de generar conocimiento, productos, terapias que beneficien a los ciudadanos? Pues en este caso concreto lo valoro muy positivamente. Este es un ecosistema, como has dicho, de locos en este caso, porque nosotros somos unas personas enamoradas del ajo y nos hemos ido encontrando a gente en Madrid, en el Ramón y Cajal, aquí en el Hospital General Universitario, en la UIT, con todas las personas con las que hemos ido hablando para montar las empresas y sacar estos productos. Toda la gente ha estado igual de loca o más loca que nosotros. Es decir, ha puesto de su parte, ha puesto horas de trabajo, se ha involucrado y se ha enamorado. Nosotros pensábamos que estábamos locos, venían los médicos después de guardia y se ponían a hablar con nosotros y se quedaban un montón de horas ilusionados. Ves ilusión en el equipo de farmacia del hospital, en todo el mundo de la UIT. Y la verdad es que es un proyecto que emociona y, bueno, emociona ver que la gente se vincula en el proyecto. Sobre todo porque es un producto regional, entiendo, es un producto bonito, es historia de la abuela justificada y en ese sentido, concretamente en este ejemplo, es lo que debería suceder. Es decir, que la investigación no solamente queda en sacar una publicación, sino en investigar en algo que interese, que tenga un beneficio social y que acabe en un producto comercial y que pueda en un futuro acabar en un fármaco, ¿vale? Yo creo que esa es la cadena perfecta, ¿vale? Y que como responsables de gestores de dinero público tenemos que dar un producto al mercado y una rentabilidad. Yo creo que en este caso es un ejemplo muy bonito de cómo se hacen las cosas bien, opino.
mi cabeza de ratón. Prefiero ser diente de ajo. Diente de ajo. Diente de ajo. Sí, vamos. Contra los bueno, no sabía yo, buscando Miguel Ángel, que había tantas canciones en relación con el ajo. Esta es de Javier Crae. Muchísimas. La vamos a aprovechar para despedir y agradecer su presencia en estos micrófonos a Juan Ignacio Gracia del Instituto de Tecnología Química y Medioambiental del Campus Ciudad Realeño de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hemos aprendido mucho, Juan Ignacio Gracia, y a mí me alegra porque soy un gran consumidor de ajo. Saber que estoy consumiendo sano. Y estoy consumiendo rico, además. Gracias, Juan Ignacio, un saludo. Pues muchas gracias, a vosotros un saludo. Bueno, y nos vamos a ir marchando, que ya viene apretando la investiga, que no es poco. Recordando, Miguel Ángel, que este miércoles 15 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil. Pues sí, es mañana. La Fundación Aladina ha convocado la mayor ola solidaria de apoyo y homenaje a los niños y adolescentes con cáncer, mientras la ciencia biomédica hace del cáncer uno de sus grandes objetivos, de sus grandes batallas. El Día Mundial del Cáncer Infantil, empresas, hospitales, ayuntamientos, colegios de la región y toda España están invitados a hacer una pausa solidaria sobre las 12 y unirse al Pañuelo Challenge de la Fundación Aladina. Hoy vamos a completar una hora muy interesante de investigación, este ratito de radio hablando de ajo y de otros productos. Vamos a sumar, como te decía Miguel Ángel, el investiga que no es poco, con Román Escudero. Hoy además tiene una charla muy interesante con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Julián Garde. Saludos cordiales a nuestro compañero y amigo sí, Román. Sí, señor. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Venga, a las 9:30 de la noche. Hemos pasado un rato muy agradable aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha, celebrando ese 40 aniversario de esta casa. Seguiremos a lo largo de la semana realizando informativos y programas desde aquí, también celebrando el Día Mundial de la Radio, y nos ha encantado que haya sido además el día de San Valentín. Lo dicho, investiga que no es poco. Román Escudero, a ustedes gracias. Mañana más, puede seguir informado, ya lo saben, los boletines horarios de Radio Castilla-La Mancha. Le esperamos, gracias, adiós.